Bueno es Dios. Amén. Amén. Dios es un Dios vivo, un Dios real, no es una historia, no es un cuento, no es una fábula. Amén. Él es el creador de todas las cosas, dice la Escritura, y es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Redentor, nuestro Salvador, quien nos ha restaurado y nos ha dado una vida nueva. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos, y es importante que nosotros percibamos en el Espíritu lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros, Amén, hermanos. Señor. Realmente lo que enseñamos acá y lo que predicamos tiene vida, hermanos, porque es la palabra de Dios. Jesús dijo: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Y porque nosotros hemos creído en esas palabras es que nosotros tenemos vida nueva. Amén. Porque nosotros creemos en la palabra de Dios, nosotros tenemos esperanza. ¿Qué es del que no tiene esperanza? ¿O qué es del que tiene su esperanza puesta en algo vano? ¿Qué pasará con aquel que no tiene esperanza en el día de la aflicción? Bueno, nosotros tenemos una esperanza asegurada en Cristo Jesús. Y es por eso que cuando el día duro viene, cuando el día de aflicción viene, cuando el día de desesperación viene, nosotros tenemos a dónde acudir. Posiblemente, ¿verdad?, quebrantados y compungidos en el corazón, posiblemente, ¿verdad?, en momentos muy difíciles, pero ya encontramos nosotros paz para nuestro dolor y encontramos la esperanza de que eso va a pasar y que Dios tiene control de todas las cosas. Amén. Y el Espíritu Santo quiere hacer cosas grandes con nosotros, hermanos. Las Escrituras nos relatan, ¿verdad?, en Hechos 1, que después de Jesús pasar 40 días con sus discípulos, y luego Él se fue, ¿verdad?, para el cielo a estar con el Padre ahí arriba. Él le dijo a los discípulos que se fueran, ¿verdad?, y que esperaran la promesa, que Él había prometido algo que le iba a enviar, y era su Santo Espíritu. Y aquellos hombres, me imagino yo, quebrantados, ¿verdad?, con un gran dolor en su espíritu, un gran dolor en su alma, se fueron al aposento alto. Y no tenían nada más ellos, ¿verdad?, que entregar su corazón a la oración y disponer su mente y rendirse al Señor y ver qué iba a pasar con ellos, porque ya el Maestro se había ido. Él había resucitado, había dado testimonio, ¿verdad?, a ellos por 40 días. Él estuvo con ellos predicándoles acerca del reino de Dios, y luego se fue. Y aquellos hombres, ¿verdad?, que estaban en un proceso, les costaba creer a ellos también, como a nosotros. No es fácil. Aquellos hombres se quedaron esperando, ¿verdad? ¿Será que ese Espíritu Santo iba a venir sobre ellos? ¿Será que esa promesa iba a hacerse realidad? Pero se dedicaron a la oración. Y 10 días después de que Jesús subió al cielo, dice que estaban ellos en oración cuando de repente vino un viento recio, dice la Escritura, ¿verdad? Imagínate tú estar tal vez en el momento de más angustia en tu vida, anhelando y clamando. Y anhelar y clamar, hermanos, especialmente clamar, eso solo sucede cuando el corazón está quebrantado. Amén. Y el corazón quebrantado, hermanos, y humillado ante el Señor, es la ofrenda más grande que Dios puede recibir de nosotros. Amén. Y aquellos hombres en el aposento alto recibieron el Espíritu Santo aquel día, dice, ¿verdad? Y vieron ellos llamas de fuego como lenguas repartidas que posaron sobre sus cabezas, y empezaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, y la gente pensaba que ellos estaban borrachos. Lo que te quiero decir es, si nosotros anhelásemos el Espíritu Santo de esa manera, nosotros veríamos eso acá también. Amén. Yo sé en mi corazón y sé y conozco en mi espíritu que nosotros hemos entristecido al Espíritu Santo por mucho tiempo. Pero Él, como es un restaurador perfecto, Amén. y como Él es amor, y como Él es el Espíritu de Dios, Él quiere que nosotros nos humillemos de esa manera, Amén. que lo anhelemos en el corazón. El Espíritu Santo no es una emoción, no es un sentimiento. El Espíritu Santo es una convicción en el corazón. Pero tenemos que anhelar todos. Porque ¿qué si unos lo anhelamos y otros no lo anhelan? ¿Qué si
En vez de estarlo anhelando, estamos nosotros con argumentos en nuestra mente, con diferencias en nuestra mente, ¿verdad? Teniendo malos pensamientos, murmurando, hablando, no sé, tantas cosas. Eso entristece al Espíritu Santo. ¿Cuántos queremos nosotros, verdad, vivir verdaderamente la vida espiritual? Amén. Y gozarnos en sentir y vivir la vida del Espíritu Santo. Amén. Todos, hermanos, todos deseamos eso. Pero necesitamos esforzarnos más. Esforzarnos en el sentido de que debemos de creer. Y antes de dar inicio a la enseñanza, el Señor me puso que fuéramos a la Biblia, al libro de Ezequiel, al capítulo 47. Y vamos a discernir lo que el Espíritu Santo le quiere decir a los hijos de Dios esta noche. No es este el mensaje, pero en este momento el Señor me puso que yo viniera y les ministrara esta palabra. Y la Escritura dice así, Ezequiel 47, vamos a leer del 1 al 12. Y dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta al norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en sus manos, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Veamos la parte espiritual de la palabra. Pongámonos, hermanos, y que nuestra mente no vea lo físico que la palabra nos describe, sino lo que el Espíritu nos quiere decir. Dice que salió en visión, salió un varón y tomó una cuerda y midió 1000 codos. Y vino aquel y caminó sobre las aguas, y las aguas le llegaron hasta sus tobillos. ¿Quiénes son esas aguas? ¿O quién es esa agua? Esa agua es el Espíritu Santo de Dios. Esas aguas representan el Espíritu Santo de Dios. Pero mira cómo empieza. 1000 codos, y las aguas le llegaron hasta los tobillos. Luego mide otros 1000 codos,
Ya las aguas le llegaban a las rodillas. ¿Qué está indicando ahí el Espíritu Santo? Que la relación con Él es progresiva. Nuestra confianza en Él, a medida que nosotros nos adentramos en aquel río con Él, va creciendo. Luego dice ahí que midió otros 1000 codos. Ya el agua llegaba ¿a dónde? A la cintura, a los lomos. La relación era cada vez más intensa, ¿verdad? Obviamente aquel hombre ya no se podía mover como se movía al principio. Cuando uno empieza este camino de la vida cristiana, hermanos, uno trae el mundo en el corazón. Y empezás a sentir, empezás a tener la relación con el Espíritu Santo, pero todavía te moves en tus fuerzas. Conforme uno va estableciendo la relación con el Espíritu Santo, uno ya deja de depender de tanto del mundo, de los sistemas del mundo, del movimiento del mundo, y ya cuesta un poquito más estar en vivir esa vida. Y dice la Escritura que después de eso midió otros 1000 codos. En ese momento ya no podía caminar. En ese momento su relación con el Espíritu Santo, la dependencia del Espíritu Santo era completa. ¿Estamos entendiendo? Cuando uno vive una relación con el Espíritu Santo, uno se deja llevar en ese río. Uno se deja llevar del Espíritu Santo. Uno piensa en el Espíritu Santo. Uno habla según el Espíritu Santo. Todo lo que uno hace, lo hace uno en el Espíritu. ¿Y qué es en el Espíritu? Cuando nosotros vivimos el Espíritu, todo lo que hacemos tiene un propósito. Y es honrar a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, hermanos, quiere que nosotros entremos en ese río y que empecemos y dependamos de Él. No temamos. Pongamos nuestra confianza en Él. ¿De quién más vamos a depender? Vamos a vivir la vida cristiana a plenitud, hermanos. A plenitud. No dando de mí un poquito, sino dando de mí todo. Mi mente, mi corazón, mis emociones, mis sentimientos, mi tiempo. Todo yo, para entregárselo al Señor. Y entonces nosotros empezaremos verdaderamente a disfrutar de esta vida. Porque es difícil, hermanos, vivir en parte de nosotros con las contaminaciones de los sistemas del mundo y querer ser rectos al mismo tiempo. Es difícil. Pero las fuerzas no vienen de nosotros, porque la batalla no es nuestra, la batalla es de Jehová. Y si nosotros dependemos del Señor completamente en nuestro corazón y todo nuestro ser integral está dependiendo de Él, hermanos, el Señor va a hacer cosas grandes con nosotros. Amén. Cosas grandes. Vamos a ver milagros, va a haber profecía, va a haber visiones, todas esas cosas que están escritas en la Escritura para la iglesia del Señor. ¿No es ese nuestro anhelo, hermanos? La Escritura dice ahí, ¿verdad?, que todos los peces que entraban en aquel río eran sanados. Todos esos peces significan las almas que vendrán al río del Señor, hermanos. Amén. Pero nosotros tenemos que preparar ese río. ¿Y cómo lo vamos a preparar nosotros? Entregándonos más y más a la obra del Señor. Y la obra del Señor dice, ahí dice la Escritura, que la obra del Señor es que creáis en aquel que Él envió. Y nuestra obra, nuestro trabajo es, hermanos, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y dar testimonio de que nosotros estamos viviendo la palabra. No que seamos perfectos en nuestras fuerzas, sino que somos perfectos en el temor de Dios y el amor de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces podremos ser más que vencedores. Entonces podremos ser esforzados y valientes y no habrá temor en nosotros, hermanos. Amén. ¿Cuántos queremos vivir esa vida a plenitud del cristianismo? Amén. ¿Cuántos queremos vivir plenamente seguros de que cada día que nosotros tenemos, cada día que Dios nos da, ¿verdad?, no lo vivimos como el último día, como dicen en el mundo, ¿verdad? Porque ella dice, viví este día como si fuera tu último día. Pero yo te digo, vivir el último, saber que es mi último día, no creo que yo la vaya a pasar muy bien, ¿verdad? Pero si yo vivo mi último día sabiendo que el día de mañana va a ser mejor, entonces
Gloria a Dios. Cambio de actitud, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque ponemos nuestra esperanza en el Señor. Así que, hermanos, el Espíritu Santo va a hacer cosas grandes con nosotros. Amén. Pero Él nos va a medir. Ahí está la cosa. Mientras nosotros vamos entrando, porque para entrar requiere compromiso, requiere dedicación. Y eso es muchas veces lo que nosotros, ¿verdad? Por tantas cosas que tenemos en nuestras vidas, no nos permite. Pero nosotros vamos, hermanos, vamos a comprometernos con el Señor. Amén. Vamos a seguir adelante. Y yo verdaderamente, hermanos, como dije la semana pasada, que alguien dijo, ¿verdad? Ser cristiano cuesta, pero vivir lejos de Cristo es imposible. Yo no me hallo haciendo otra cosa. Y le doy gracias a Dios que estamos acá en este lugar, hermanos. Amén. Y que vamos a seguir adelante. Y que vamos a tener buen ánimo. Amén. Amén. Bendito el Señor. Bien, hermanos. Ahora sí vamos a hacer el repaso que siempre hacemos. Ese reloj está un poquito atrasado. Son las 9, ¿verdad? Ok, bien, hermanos. La semana pasada, el 28 de agosto, sí, el 28 de agosto, hablamos acerca del tema de la hechicería, ¿verdad? Y dimos el significado que la hechicería es un conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas que se emplean para dominar de forma mágica el curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. Esa es la definición que hay de hechicería. Pero Dios habló al pueblo a través de Moisés diciendo en Levítico 19:26, no seréis agoreros ni adivinos. En Levítico 26 dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre mi pueblo. Levítico 20:27, y el hombre o la mujer que invocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Deuteronomio 18:9-11, no aprenderás a hacer, ¿verdad?, según las abominaciones de los malos. Y dice en el 9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Apocalipsis 9:20-21. Y dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, después de que la tierra fue las 3/4 partes de los hombres murieron. Dice acá, y los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. En el 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Concluimos en 1 de Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora, como te dije al principio, pongamos el significado, lo que el Espíritu está diciendo en estas palabras. Porque lo importante es que nosotros entendamos, hermanos, cuando escuchamos la palabra de Dios, que no se pueden enfocar en el que la está leyendo. Yo solo estoy leyendo la palabra de Dios. Yo solo soy el medio que el Señor usa, ¿verdad? La persona que el Señor usa para que la palabra sea leída. Pero la riqueza está en la palabra. La riqueza está en lo que Dios está diciendo. Así que el enfoque debe ser la palabra de Dios, ¿verdad? Ver qué es lo que el Espíritu está diciendo. Y obviamente todas las escrituras que leímos está diciendo que nosotros, nadie, ninguno de nosotros puede creer en semejantes cosas. Estoy seguro que nadie acá lo hace. Por la enseñanza nos está diciendo, hermanos, ¿verdad? El Espíritu nos está diciendo que esas cosas son una abominación a Jehová. Y ese es el mensaje que nosotros debemos llevar. Porque eso tiene que quedar con nosotros para siempre. Esto se lo dijo nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Creador
a su profeta Moisés para que él se lo dijera a su pueblo, porque sabía el pueblo por dónde iba a pasar, sabía lo que el pueblo, cómo el pueblo tenía tendencia a imitar lo que hacían las naciones vecinas. Y yo les digo, nosotros no somos muy diferentes de aquel pueblo hebreo, no somos muy diferentes. Por eso la escritura, ¿verdad? La escritura permanece, su palabra permanece, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Estas escrituras, ¿cuántas personas no habrán escuchado estas escrituras? Y las seguirán escuchando, porque la palabra de Dios, hasta que Él venga en su reino, será predicada y será enseñada de esta manera. Bien, y hoy vamos a entrar, ¿verdad? Ya estamos entrando a las partes finales de esta enseñanza, hermano, de Gálatas 5, 19, 21. Y se las voy a leer. En Gálatas 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Hasta ahí hemos llegado, ¿verdad? Hasta ahí hemos enseñado lo que el Señor dice acerca de eso. Hoy vamos a entrar a un área que es más familiar para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiénes han leído? Con eso sí estamos familiares. Adulterio y fornicación y hechicería, brujería, lascivia. No, bueno, nosotros no hacemos eso. Gracias a Dios. Estamos fuera. Y si un día lo hicimos, eso ya quedó anulado. Gloria a Dios por eso. Pero lo que vamos a leer ahora sí es bien familiar. ¿Y qué es lo que que el Señor nos está diciendo ahora? ¿De qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando de enemistades. ¿Enemistades? ¿Pleitos? No me digan, no, yo no tengo enemigos, a mí no, yo no peleo, no. No podemos decir así. Porque es la parte carnal de nosotros, hermanos. ¿Y de qué estamos hablando? De las obras de la carne. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a la iglesia de Gálatas, ¿verdad? Que ellos, después de haber estado en el Espíritu, ser una iglesia completamente del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo se movía, habían caído de la gracia y ahora estaban en esta situación. Amén. Entonces habían enemistades, habían pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y envidias. Ahí vamos a hacer un corte. Y no creo que terminemos hoy porque es bastante. Pero sí sabemos, ¿verdad?, que ahora sí entramos en un territorio familiar. Porque si alguna de esas cosas que están ahí, una que estuviese ahí, que nosotros estamos en eso, el Espíritu Santo ya no puede hacer nada con nosotros. Ya no puede hacer nada. Porque esa clase de vida, esa clase de comportamiento, esa clase de actitud, entristece al Espíritu Santo. Por más que venga a la iglesia, por más que diezme, por más que ofrende, por bonito que cante, por bonito que limpie, por bonito que corte la grama, lo que sea, si estoy en una de esas cosas, el Espíritu Santo ya no puede trabajar. Si soy salvo, sí, claro que sí. ¿Y puedo salir a evangelizar? Sí, puede salir a evangelizar. Porque Dios va a usar su palabra, no a ti, pero va a usar su palabra. Ahora bien, ver la gloria de Dios y el Espíritu Santo manifestándose en nuestras vidas no va a pasar. No va a pasar. Y vamos a definir ciertos significados acerca de estas palabras. Sabemos el significado, pero vamos a tocarlo. Pero antes de entrar a eso, yo quiero que entendamos bien lo que la palabra de Dios quiere hacer en nosotros y cómo la palabra de Dios cumple un propósito en nuestras vidas. Y vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3. Del 14 al 17. 2 de Timoteo 3, 14, 17. Porque es, hermano, importante nosotros que veamos que la palabra de Dios que se está predicando, que se está recitando, que se está enseñando, nosotros la debemos de tomar por el valor de la palabra de Dios, pero el valor espiritual. Y vuelvo a repetir, no se enfoquen en mí, el que la está leyendo, porque alguno podrá decir, ese hermano tan feo que habla.
hace caras feas, dice, ay no, qué pesado, no sé, pero que no, ¿verdad? Pues si te enfocas en mí, estás perdiendo el significado de la palabra de Dios. Porque lo que yo te estoy diciendo es lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón, que le diga al pueblo de Dios. Así que enfoquémonos en la palabra. Mira 2 Timoteo 3, 14, 17. Y este es el apóstol Pablo hablándole a su pastor Timoteo, sí, era pastor de la iglesia de Éfeso. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Eso lo entendemos todos, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer las escrituras? Nos pueden hacer sabios para la salvación en la fe en Cristo Jesús. Lo importante es saber que yo tengo ese conocimiento, pero no se quedó simplemente un conocimiento, sino que yo lo creí en mi corazón. Porque si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, dice la Escritura, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca nosotros confesamos nuestra salvación. Así que ese es el poder de la palabra de Dios. Y dice en el 17, toda la Escritura es inspirada. Salió del aliento de Dios. Salió de la mente de Dios, salió del corazón de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, fíjense las palabras que usan, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sé que esa es la palabra, es lo que nosotros encontramos en la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, ¿verdad? Sabemos nosotros que es la palabra de Dios porque fue inspirada por Él y se hizo escrita y se puso en papel por hombres que Dios usó. Así que la palabra de Dios no puede ser simplemente oída y descartada, porque la palabra de Dios tiene espíritu, porque tiene vida. Y es ahí nosotros, cuando nosotros entendemos y comprendemos eso, es cuando nos adquirimos esa sabiduría que Dios nos da para salvación. Y esa es la palabra que nos va transformando. Y esa es la palabra que nos va dando la convicción. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y la fe viene porque uno ha creído, ¿verdad? Ahí es donde el creer es un verbo. Y un verbo es una acción. Es algo que uno hace y que tiene un resultado. La fe es un sustantivo. Es el resultado del creer. Para tener fe yo tengo que creer. Y no puede haber duda en mí. Y si hay duda, hacemos como hizo aquel hombre, ¿verdad? Yo creo, Señor Jesús, pero ayuda mi incredulidad. Y obviamente aquel hombre lo dijo en el momento más difícil de su vida. Yo quiero creer, pero ayuda mi incredulidad. ¿Cuánto hemos pasado por ese tiempo? Que queremos creer, pero no sé qué está pasando. Pero nosotros sabemos que Él es verdadero. Decimos, ayuda mi incredulidad. Porque el enemigo está poniendo ideas en mi mente. Estoy dudando porque he escuchado cosas. El enemigo me ha confundido. Ayuda mi incredulidad. Y viene aquel poder de Dios. Y te da la convicción. Y te permite seguir adelante. Así que vamos a dar definiciones que dijimos, ¿verdad? La definición de la palabra enemistad. Dice, enemistad es la relación contraria a la amistad. Consiste en un rechazo o repugnancia, no necesariamente mutua. Hermanos, puede ser que me uso yo, ¿verdad? Puede ser que en mi caso yo tenga un enemigo, pero yo no sé que él es mi enemigo. Pero en la mente y el corazón de él es mi enemigo. Yo soy su enemigo, pero yo no lo sé. Por eso está diciendo, no necesariamente tiene que ser mutua. Puede ser que solo una persona se sienta así hacia mí, o yo me sienta así hacia ella. O puede ser que las dos nos sintamos así. Esa es la enemistad, ¿verdad? Es parte de la enemistad. Dice,
También, ¿verdad? Es algo que sucede entre varias personas y se manifiesta con agresiones verbales, palabras groseras, palabras duras, insultos, desprecios. Se manifiesta con continuos intentos de intimidación cuando hay enemistad. Se puede manifestar con agresiones físicas. Se puede manifestar con el intento de hacerle la vida lo imposible a otros. ¡Wow! Estamos poniendo atención, ¿verdad? Se puede manifestar con el intento de hacerle la vida imposible a otros. Es un profundo sentimiento de odio, la enemistad. Un profundo sentimiento de odio. Normalmente se produce en un entorno personal debido a ciertas diferencias que hayan surgido entre varias personas y que no hayan sido arregladas adecuadamente. Hermanos, todo problema tiene solución. Por serio que sea, tiene solución. Amén. El problema es cuando uno trata de arreglar el problema. No lo quieren arreglar. Qué cosa más dura. ¿Y qué te dice Mateo 18? Que si alguien tuviera algo contra su hermano, ¿verdad? Que vengan, pongámonos a cuentas. Si es necesario, llamas testigos, ¿verdad? Para que en testimonio de 2 o 3 queden todas las cuentas arregladas. Pero cuando se trata de arreglar el asunto, no. La cosa se pone peor. ¿Será que el Espíritu Santo va a venir? Yo me voy a glorificar entre estos hermanos cuando existen esas situaciones. Creo que no. No obstante, dice, puede haber también enemistad entre grupos que pueden ser causadas por diferentes ideas u opiniones, y puede ser que sea causada por envidia. Yo sé que todo esto suena familiar. Lo vive uno en el mundo, lo vivimos de jóvenes, lo vivimos de niños, lo vivimos creciendo de adultos, lo hemos vivido en todos lados. Pero nosotros somos hijos de Dios. Amén. Nosotros vivimos, somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Él dirige nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Él guía nuestra boca. ¿Verdad? Eso somos nosotros. Nosotros somos gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Hay un régimen nuevo en nosotros. Nosotros no somos dominados o guiados por nuestro pensamiento natural. No puede ser así. No puede ser así. O sea que estas cosas, a pesar de que suenan familiares y a pesar de que a veces nos encontramos en esas circunstancias, si ese fuese el caso, hay que arrepentirse inmediatamente y pedir perdón. Serio, ¿verdad? Lo que más nos cuesta es pedir perdón, ¿sí o no? Right? Cuesta pedir perdón. Y sabes una cosa, hay personas que se acostumbran a pedir perdón. Cualquier cosita, ay, hermano, perdóneme. Hermana, pero usted a cada rato me está pidiendo perdón. De frutos de arrepentimiento y luego venga a pedir perdón, para que el Señor pueda ser glorificado. No es nada más de aquí para afuera. No es un protocolo a cumplir. No es un proceso a cumplir. Oh, la Biblia dice que hay que pedir perdón, perdóname, brother. Ok. Debe haber arrepentimiento y muchas veces hay que restaurar lo que uno ha dañado. Amén. ¿Qué dijo Zaqueo cuando Jesús vino a su casa? Que él devolvería 4 veces lo que había tomado ilegalmente. Un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Como para que no se glorifique Dios en la vida de uno. Vamos a continuar. Estamos bien, ¿verdad? Estamos entendiendo lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué significa pleito? Vamos a ir. Es un enfrentamiento o discusión entre 2 o más personas por diferencia de opiniones o de intereses. Muchos somos dados al pleito, hermanos.
tenemos unos caracteres que vuelan ya, inmediatamente. Una mirada y hay pleito, una mala palabra y hay pleito. Está el fruto, ¿verdad?, del Espíritu Santo en nosotros. El dominio propio. ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? Reaccionamos, parecemos bombas de tiempo. Mientras no me toques, yo estoy bien. Una cosa mínima y se le salió el apellido a uno. Significado de celos. ¿Cuándo hemos sufrido de celos en nuestra vida? Todos hemos pasado por eso. Algunos casos más serios que otros, pero hemos pasado por eso. Los celos son una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera propio. Comúnmente se denomina así a crear una posibilidad que induce sospecha o inquietud de que la persona amada preste atención en favor de otra, generando así incomodidad. Mira, esta semana pasó algo con Aura. Gracias a Dios que ella ya es una mujer que nació de nuevo. Estamos en un restaurante y viene una muchacha, la mesera, se me acerca y me dice: ay, hola, ¿cómo está? Yo dije entre mí: uy, ¿en qué estoy acá? ¿De qué no me acuerdo, verdad? Usted es el señor que vino a ver a mi tía. Y ahora se queda viendo. No, sí, usted vino. Sí, yo creo que me dijo, hasta se acuerda, ¿no? Usted vino a ver a mi tía. No, le dije, yo hace tiempo que no vengo por acá. ¡Hala! Pero, yo podía decir que usted es. Y Aura, ¿qué si Aura, verdad? Hubiese tenido, si no confiara en mí y hubiese tenido la imagen de los vídeos de antes. Ahí meto esta. Pues se dan cuenta cómo es el enemigo, hermanos. Y eso puede ocasionar celos, ¿sí o no? Claro que sí. Más si uno tiene cola, como dicen. Tomada también dice el celo como una forma de posesión hacia otra persona. También se conoce así al sentimiento de envidia hacia el éxito o posesión de otra persona. ¿Cuántos hemos sufrido la envidia? ¿Cuántos hemos venido a decir, verdad? Te ven, has adquirido algo, inmediatamente hacen un comentario bien grosero. Ese es un signo de envidia. Y cuando tú escuches eso venga a tus oídos. Nosotros lo que debemos de hacer es orar por aquella persona. ¿Verdad? Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que la Escritura nos manda a hacer. Porque cuando nosotros hacemos eso, bloqueamos aquel sentimiento de envidia. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la envidia. Son definiciones simples, hermanos. La mayoría de nosotros sabemos en más amplitud lo que significa eso, pero estamos tocando estos puntos para que nosotros sepamos en qué estamos. Para que nosotros veamos, hermanos, que no somos tan santitos. Que nos esforzamos para vivir en santidad. Sí nos esforzamos. Yo me esfuerzo. Pero hay cosas que todavía deben de ir, ¿verdad? Me tengo que ir quitando. El Señor me tiene que ir quitando ciertas cosas que yo tengo que ir entregando para alcanzar esa perfección. Amén. Contienda es la lucha, enfrentamiento o discusión. La ira, sentimiento de enfado muy grande y violento. ¿Cuántos hemos visto nosotros a un hombre enfadado y violento con ira alguna vez? ¿O hemos visto a una mujer con ira? ¿Verdad? Y miren, hermanos, los matrimonios a veces pasamos por tiempos difíciles. Y hay ratitos en los que se sale. Sí, se sale. Pero que no sea eso la norma en tu vida.
Además, la Escritura nos manda a airarnos, pero no a pecar. Sí. Por eso existe el perdón, gracias a Dios, ¿verdad? Pero todos pasamos por esos momentos. Pero lo cancelamos nosotros cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y entregamos eso y le pedimos perdón y pedimos perdón a la persona que hemos ofendido. Disensión. Falta de acuerdo entre dos o más personas o falta de aceptación de una situación en el caso de tomar una decisión o de dar una opinión. Herejía. La herejía es cualquier creencia que está en desacuerdo con las costumbres establecidas por una organización religiosa. Eso es herejía. Ahora vamos a ver el significado de envidia. La envidia es un sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene otro, ya sea bienes, cualidades superiores u otra clase de cosas tangibles o intangibles. La Real Academia de la Lengua Española la ha definido como tristeza o pesar del bien ajeno o como deseo de algo que no se posee. Eso es lo que el diccionario nos define acerca de la envidia. Ahora nosotros vemos estas cosas y lo leemos en la Escritura, pero nunca nos detenemos a pensar, ¿verdad? Y hacernos nosotros un análisis y decir, bueno, la Escritura está diciendo estas cosas. Obviamente, por algo Dios las puso por escrito. Por algo se ha venido hablando de eso, en este caso, desde la iglesia de Gálatas, en los principios de la iglesia, donde yo me encuentro en esta situación. Hay momentos que yo paso por esto, hay tiempos en los que yo me he encontrado en esto, porque yo quiero que el Espíritu Santo trabaje en mí, que Dios se glorifique a través de mí. Pero no puedo estar manchado con ninguna de estas situaciones. Esto no puede existir en la vida de nosotros, los hijos de Dios. Dios no quiere eso para nosotros. Y de acá nos vamos a ir al libro de Santiago, ya que tenemos estas definiciones. Estamos entendiendo, ¿verdad, hermanos? Amén. Recuerdan al principio de estas enseñanzas, el Espíritu Santo nos quería mostrar, nos quería enseñar a través de las Escrituras qué es lo que a Él lo ha estado alejando. ¿Por qué el Espíritu Santo no ha venido y se ha glorificado? Dios se está agradando de esto, hermanos. Dios se está agradando de esto. Pero hay alguien que está muy molesto con esto, y es el enemigo. Él no quiere que se hablen de estas cosas en la iglesia. Él puede estar por ahí sentado y no le está agradando que nosotros estemos hablando la verdad de las Escrituras y que nosotros estemos dedicando el tiempo y que estemos teniendo la valentía en el Espíritu de poder venir y hablar y glorificar a Dios para que Él se pueda, ¿verdad?, manifestar en nuestras vidas de una manera más plena. Vamos a ver lo que dice Santiago 13 al 17. Gloria a Dios. Lo voy a leer y la próxima semana lo vamos a desarrollar porque ya se nos fue el tiempo. Santiago 3, 13, 17 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y hay contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¡Wow, hermanos! ¿Qué instrucciones más bellas nos ha dado el Señor?
Bien dice Deuteronomio 29 que la voluntad de Dios para nosotros está en las Escrituras. Los secretos de Él no lo sabemos porque eso es íntimo, le pertenece a Él. Pero la voluntad de Dios, las instrucciones, no puede estar más claro. Ahora, dispongamos nuestra mente, dispongamos nuestro corazón para recibir lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros depositemos. Porque Dios va a hacer cosas grandes con nosotros, hermano. Amén. No lo dudemos. No lo dudemos. Tengamos esa expectativa.